Este año, la Cooperativa Eléctrica Sevigé está cumpliendo 70 años de vida. Repasemos su historia, que es la historia de Villa Gesell. Sevigé comenzó a existir oficialmente el 8 de abril de 1950, con la constitución de su primer Consejo de Administración. Este fue presidido por don Carlos Gesell, acompañado de pioneros como Gustavo Rux, Eugenio Pinciroli, Rodolfo Smith, Antonio de Sante y otros. Este grupo compró en Hamburgo un motor de 90 HP que llegó a Villa Gesell en marzo de 1951. La cooperativa era propietaria de 2 lotes donados por don Carlos, donde comenzó a funcionar lo que entonces se llamaba la usina. Luego vendrían otros generadores que traerían más fuerza, más beneficios y más comodidad, pero también mucho más esfuerzo. El capítulo 18 de la historia de Villa Gesell, escrita por Omar Masori, publicada en 1975, explica cómo fue en su momento la creación de la cooperativa de electricidad y de dónde surgió la necesidad de que se constituya una nueva organización. En principio, él dice que Carlos Gesell hasta entonces suministraba la corriente eléctrica a todas las casas de la villa en forma gratuita. Entonces comprueba que sus generadores, 2 motores diésel White, están al límite de su rendimiento. La demanda supera la producción y todo indica que el sostenido titilar comenzará a decaer. Don Carlos hacía conexiones a todos los que solicitaban sin cobrar nada por eso. Y este es un testimonio de Silvio Leni, un pionero italiano que tuvo el primer almacén. Llegó un momento en que los pequeños motores no aguantaban más el constante trajín. Entonces debió adoptar un sistema muy particular para regular el abastecimiento eléctrico. En invierno se proveía corriente desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, mientras que en verano el horario se amplió hasta las 9:30. Cuando se estaba por cortar el suministro, 10 minutos antes, se hacía un corte de aviso rápido. 5 minutos después eran 3 apagones sucesivos de pocos segundos de duración, los que indicaban la proximidad de la interrupción del fluido. Y como signo de desconexión, un doble parpadeo ponía punto final a la provisión de ese día. Era entonces que faroles, velas, linternas y soles de noche comenzaban a reinar sobre la villa. Juan Carlos Conderac es el actual presidente de la cooperativa, el último de una larga línea de vecinos que han estado al frente de esta entidad. Escuchemos sus palabras. La verdad, para mí es un orgullo ser presidente de la cooperativa, una institución que colabora con todas las entidades, una institución que colaboró también con muchísimos clubes, deportistas, y bueno, nos toca vivir los 70 años, que teníamos planeado hacer una serie de festejos y lamentablemente por este flagelo del COVID tuvimos que suspender. En el archivo del fundador hay una nota del año 2000 a Vittorio Confeto, quien fue presidente de la cooperativa en el año 1962. Así que acá podemos tener un testimonio muy cercano de cómo era en ese momento y en esa época el servicio eléctrico, y además nos cuenta una anécdota que no tiene desperdicio realmente, cómo fue la experiencia que tuvo él trabajando con don Carlos Gesell en las reuniones que hacían de la cooperativa de electricidad. Así que vamos a escuchar ahora algunos fragmentos de esa entrevista que salió parcialmente porque era muy extensa, y aquí específicamente él cuenta esta anécdota con don Carlos Gesell que realmente nos muestra la personalidad de nuestro fundador. ¿Cómo fue tu experiencia en la cooperativa? Ahí bravísimo fue. En la cooperativa entre los 60. Ya tenía 10, 12 años. Sí, antes, hasta el año 70 más o menos, la producíamos nosotros, la corriente. Generadores propios tenía. Entonces era un problema, porque todos los fines
fin de temporada había que revisar el motor, había que armarlo, prepararlo todo. Después los días de pico, cuando se cortaba la luz, había que, no se podía meter de golpe, había que salir, desconectar todos los transformadores, meter en marcha los motores y uno volverse y a meterlo otra vez. Porque había zonas que estaban 2 horas, cuando un corte de luces estaba 2 horas, 2 horas y media, hasta que no se desconectaba y se desconectaba. Ajá. Y todos los años era peor. Y ese era presidente de la cooperativa. ¿Y en esa época vos qué eras? Y yo era vicepresidente en ejercicio de la presidencia. O sea que trabajaste ese no aparecía, porque la pelea que teníamos varias veces ahí adentro, él no aparecía más en la cooperativa. Entonces yo era el presidente en ejercicio, ¿no? Porque cuando venía él, se armaban los despoles ahí adentro. Porque si él, al contrario, en vez de participar... No, que él quería que eso, yo te digo una anécdota, por ejemplo, el problema que tenemos por la hora de pico, él se viene y dice, yo tengo resuelto el problema de pico. ¿Sabes qué pasaba? Que venía un charlatán aquí, se venía a charlar con él, entonces él se creía que esto le decía cosas buenas. Insomma, para meter un motor en paralelo, así que trabaja todo junto, teníamos 2 motores grandes de 1500 caballos cada uno, teníamos un General Motor de 120, 130 caballos, un Caterpillar de 150 caballos, pero para ponerle en marcha, para ponerle en conjunto, hay una técnica que no es tan fácil. ¿Y qué soluciones traía? 35 motores Mercedes chiquititos para meter ahí. Y se lo había venido a decir alguien, digamos. Que un vendedor de motores, él quería vender los motores, entonces él, ojo que lo pagaba él, que la cooperativa. O sea, ni siquiera era un problema de plata. No era un problema de plata, era un problema que no sirven para nada. Para esto, ¿sabes? Si le discutías era terrible. Discusiones, fue cuando yo le planteé, si usted llega a arreglarse aquí adentro, yo renuncio. Si usted sigue viniendo aquí, yo renuncio. Meter ya 4 motores en paralela es un problema para nosotros. 39 motores en paralela. Era imposible. Él venía a proponer lo que teníamos que hacer. Y fue cuando yo le planteé, si usted sigue viniendo aquí, yo renuncio. Ahora, si usted quiere que yo siga aquí adentro, usted no pisa más la cooperativa. Es un enfrentamiento fuerte. El viejo estaba colorado hasta la punta de las orejas. Y después pedí disculpas, después piénselo, me lo diga mañana, toda la cosa esta. Se levantó a los 10 minutos y dice, ya he decidido. Yo no voy a pisar más la cooperativa, dije, Estuvo bien. Estuvo bien, porque entendió. Clara Quinterno no solo es la propietaria de Casa Bom, uno de los comercios más antiguos de la ciudad, incluso previo a la ciudad misma, sino que es una de las pocas personas que aún pueden testimoniar cómo era la villa en sus inicios. Ella nos cuenta cómo fueron los primeros pasos del servicio eléctrico en Villa Gesell. Contar lo que era Villa Gesell en su principio, lógicamente, es recordar que a la noche no teníamos luz, existían las velas, los faroles al querosén, y luego los faroles a gas ya eran, Dios mío, como tener las LED hoy. Don Carlos, una persona que realmente siempre estuvo atento a las necesidades, al crecimiento, así como fue hacer una escuela y traer al maestro y sustentar su sueldo, fue poner una usina que la primera funcionó, la primera máquina en donde está el Museo de los Pioneros. Luego, con el tiempo, esto se fue agrandando, la diferencia de consumo en el verano era necesario para el progreso y para el bienestar de todos que hubiese una cooperativa. Fue así que se hizo la usina en 107 y 6. Recuerdo que los motores se podían ver, el ruido, pensar de que cuando se hizo ahí eso era un descampado. Hoy en día es a donde está la parte administrativa. En la memoria de Clarita están los primeros empleados de la cooperativa, que eran un puñado de geselinos que iniciaron la rueda que continúa hasta hoy.
Puedo recordar a las personas que desde su principio trabajaron ahí, el señor Ernesto Richter, el señor Kemmler, un personaje muy especial, el señor Peterson, que era quien tomaba el estado de los medidores y hacía las cobranzas casa por casa. Es una imagen que lo recuerdo perfecto, con un maletín negro, caminando, agradecido de que a su edad le diesen un trabajo, era ir a cobrar la luz. Así era un poco el espíritu de los pioneros en aquella época, de trabajar y dar apoyo. Eso era algo así como combinado, ¿no? Bueno, el señor Combring, que fue uno de los primeros, creo que era un señor que era de la Grafenspiel. El señor Dahlgren, que estaba en la parte administrativa, Johnny Jäger, que él estaba en la parte administrativa. Bueno, todos dieron su apoyo. Una de las grandes anécdotas de la Villa Gesell de los años 40, 50 e incluso 60 era el escaso servicio eléctrico que solamente duraba algunas horas de la noche, incluso con cortes en la mitad. El año 63 y a la noche 9:15 de la noche se cortaba la luz. Era verano, la avenida con mucha gente, pero 9:15 la luz se cortaba y la daban nuevamente 2 horas más, de las 10 a las 12 de la noche. No sé el motivo por qué había una hora de corte. Que era increíble la cantidad de gente que se veía y de repente se cortaba la luz, se aquietaba todo y después nuevamente Villa Gesell con la avenida 3 con todo su movimiento. Una de las historias que pudimos rescatar junto a Clara es la emisión de bonos que a finales de la década del 50 creó CVG para junto a los vecinos financiar su expansión, ya que en 1959 aún funcionaba con los viejos motores heredados de Don Carlos. Bueno, llegó el momento que era sumamente necesario que la cooperativa reformase, que agrandase su poder de dar kilowatts. Y fue así que entre el doctor Luciano Corti, lógicamente Don Carlos a la cabeza porque era el presidente de la cooperativa, se emitieron unos bonos, que por aquel momento eran unas acciones de 1.000 pesos, no podría calcularlo al valor de hoy en día, y gracias al esfuerzo de muchas personas de ese momento, de esos pioneros, fue que la cooperativa tuvo un sustento para poder estar y seguir creciendo. Mucho más acá en el tiempo, pero en una Villa Gesell todavía muy distinta a la de hoy, Clara recuerda el hito que marcó la iluminación del Boulevard Silvio Gesell. También entre mis recuerdos está cuando se hizo la iluminación del Boulevard, que fue con el intendente José Luis Fernández. Dios, eso pareció el progreso, ser Nueva York, y hoy en día está tan obsoleto el sistema, ¿no? Porque los grandes cambios que ha tenido justamente todo lo que es con la energía eléctrica. Para el final, Clara no deja afuera el agradecimiento a los trabajadores de CVG que a lo largo de los años siempre han estado al pie del cañón cada vez que la comunidad los necesitó. Fue un orgullo y una maravilla cuando tuvimos esas grandes tormentas, ver cómo el personal, yo estuve 3:30 de la mañana, llovía, y ver cómo la gente de la cooperativa estaba tratando de dar luz, eso me maravilló y me hizo sentir muy bien.